en el inicio. Es que tengo aquí a alguien que me habla. Las cosas del directo siempre son así. Bueno, vamos a hacerlo corto. Soy Kim, gracias por estar aquí un año más y voy a darle paso a Fernando de la Fuente, que es nuestro magistrado de la Audiencia de Madrid, que tiene un compromiso en breve, y luego sigo yo terminando de dar la bienvenida. Vale, Fernando, por favor, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Kim, bueno, y gracias a FEMUPO nuevamente por invitarme a esta inauguración de estas segundas jornadas jurídicas de Biogen. Y la verdad es que, como ya comenté el año pasado en las primeras jornadas, bueno, pues es algo estupendo que podamos volver a pues toda la problemática de la violencia de género desde tantas perspectivas disciplinares y con tantos enfoques pues profesionales y de diversas áreas que desde luego van a enriquecer muchísimo el debate y bueno, pues el análisis de la problemática que suscita la violencia de género. Yo la verdad es que en materia de violencia de género llevo muchos años trabajando. Parece mentira, pero es todavía un fenómeno jurídico de expansión en relación con el estudio criminológico, jurídico. Se plantean muchísimas cuestiones que son muy interesantes y todo aspecto jurídico de la violencia de género al final tiene siempre una trascendencia estadística, criminológica y social, sobre todo pues, el arraigado machismo que prepondera y sigue preponderando en nuestra sociedad, al final sigue teniendo su traslación al fenómeno de la violencia de género. Yo he sido muchos años magistrado de un juzgado de violencia de la mujer, he vivido pues, de propia mano y tengo claro que todo empieza desde la educación en igualdad. Y eso no solo se hace en las escuelas, sino se hace también a nivel social y a nivel concienciación. Desde esa perspectiva, cuanto más avance en igualdad, más se va a minimizar la violencia de género. Así que aspectos muchas veces pequeños, como pueda ser el lenguaje inclusivo y otras muchas cuestiones educacionales, repercuten en este fenómeno cada vez sea más sectorial y tengamos que hablar con menos frecuencia de ello. También es cierto que la violencia de género está adquiriendo o adquiere cada vez mayor protagonismo mediático y también mayor trascendencia porque cada vez sale más a la luz. No pienso que ahora haya más violencia de género, quizá vayamos en una evolución a menos violencia de género, pero cada vez se visualiza más y eso es bueno porque eso ayuda a la concienciación. Así que por lo que he visto en el programa hay temáticas muy interesantes, jurídicas además muy novedosas conforme a las últimas sentencias del Tribunal Supremo y bueno, pues yo creo que va a ser unas jornadas muy provechosas. Me consta que muchos de ellos y muchas de ellas son profesionales que conozco pues de forma muy cercana, con un conocimiento pues muy profuso de los temas de los que van a hablar y auguro que van a ser unas jornadas muy interesantes y espero y confío en poderos acompañar en siguientes jornadas de otros años o en otros momentos que se puedan organizar por FEMUPO, porque estoy seguro que eso significará que han sido jornadas del agrado de todos los asistentes y que al final, sobre todo, pues habéis obtenido unas conclusiones muy positivas y bueno, a nivel formativo también que hayan podido ser lo más completas posible. Así que nada, desearos todo lo mejor en estas jornadas. Gracias a la organización, a Raquel, a Kim, a Manuel, que estáis siempre ayudando, peleando y organizando estas jornadas, y a Manuel Varela. Y bueno, pues eso, desearos todo lo mejor y a vuestra disposición para los que os pueda ser de utilidad en el futuro. Muchas gracias, Fernando. Esperamos poder contar contigo durante estas, en cualquier momento, y seguro que en las próximas que tengamos que organizar. Gracias. Bueno, retomo.
retomo lo que estaba diciendo. No, Estoy con la moderadora de estas jornadas. Igual hay otro cambio. Kim, por favor, activa otra vez el sonido. Kim, no se te escucha. Tienes que activar el sonido. Bueno, vuelvo a decir que soy Kim Llobet, la vicepresidenta de FEMUPO y la moderadora como el año pasado. Hay otro cambio en el inicio de estas jornadas, que es la ausencia de nuestra presidenta Raquel Tobriño, que por motivos laborales no nos podía acompañar. Pero ella sí quiere mostrar gratitud a la generosidad de todas las personas que colaboran en esta segunda edición y sobre todo a todas las personas que han decidido inscribirse, que son muchas, 81 más 10 por parte de la organización, es un número importante, y quiere agradecer pues, que todos hayan pensado que es un buen momento para poder participar y escuchar a personas que realmente tienen cosas importantes que contarnos. Una vez dicho esto, vamos a iniciar la primera jornada de la segunda edición. Son 4 invitados, 2 invitadas y 2 invitados, que nos van a acompañar con intervenciones de 15 minutos, más o menos, para cada uno, que al finalizar las 4 habrá turno de preguntas que vamos a ir filtrando a través del chat, y lo que sí pedimos a todo el mundo es que el micro esté cerrado para que no haya interferencias, y sobre todo, como se va a grabar y se van a sacar instantáneas, aquellas personas que no quieran que se les vea la cara, pues que estén con el vídeo apagado, ¿vale? Vamos a empezar con la persona que inicia las jornadas. Ella representa la Subdirección General del Tratamiento de la Violencia de Género, forma parte de la Secretaría Xeral de Igualdade de la Consellería de Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia, y nos va a hablar de recursos y atención a las mujeres sobre violencia de género. Belén Liste, cuando quieras. Y bienvenida. Micro. Voy. Bueno, pues muchas gracias, Kim, Raquel, a FEMUPO. Enhorabuena por estas segundas jornadas, a todas las personas que te acompañan en la organización. Es un honor para mí, bueno, pues representar hoy a la Xunta de Galicia en este foro tan interesante en el que bueno, pues vamos a escuchar a personas, como decía antes el magistrado, de distintos ámbitos y de distintos enfoques de trabajar la violencia contra las mujeres, que siempre es enriquecedor, ¿no? Yo voy a compartir mi presentación, a ver si consigo hacerlo. Creo que es esta de aquí. Me diréis si la estáis viendo. ¿Sí? ¿La veis? Sí, vale, perfecto. Bueno, le estoy intentando dar F5 para pantalla completa, pero no consigo. A ver, desde aquí. Bueno, eso, ahora lo veis en pantalla entera, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, yo, dadas que son estas segundas jornadas jurídicas que organiza FEMUPO y visto el contenido de la temática que vais a abordar, como estoy rodeada de personas expertas, juristas, abogadas, abogados, magistrados, bueno, pues he querido hacer un enfoque más desde el ámbito social, desde el ámbito asistencial, de los servicios de atención directa que presentamos en la Xunta de Galicia, ¿no? No voy a, como tengo muy poco tiempo, no voy a hacer una ponencia sobre recursos dirigidos hacia las mujeres víctimas de violencia de género, sino que me voy a centrar fundamentalmente en la juventud, en la adolescencia y en los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Que es un poco el núcleo o el hilo que une todas las ponencias que se van a hacer esta tarde, ¿no? Entonces, en principio, os pongo ahí, ¿no? ¿Cómo percibe la juventud la violencia de género? Bueno, primero empiezo con estos datos que ya todos y todas conocemos, ¿no? Entre los años 2003 y 2021, a día de ayer, que cogí este dato de las cifras oficiales, 1.093 mujeres han sido asesinadas en España por causa de la violencia de género. El 86% de las víctimas de la violencia de género asesinadas se lo ha contado a alguien que sufría esa situación, pero solo el 29% llega a denunciarlo.
Es decir, que aquí ya tenemos un elemento para trabajar muy importante, ver qué está pasando y la importancia de trabajar con estas mujeres que en verdad no llegan a la vía judicial para, digamos, manifestar su situación de violencia machista. Por lo tanto, esto es un factor de preocupación. Bueno, acompaño ahí la pirámide, el iceberg de la violencia de género que todos conocéis y bueno, pues escribo ahí la preocupación que existe en todos los ámbitos, en todos los entes y las entidades que trabajamos en esta materia por el aumento de las actitudes controladoras de los jóvenes, ¿no? De los chicos jóvenes fundamentalmente. El estudio que se realizó desde la Dirección de Gobierno para la Violencia de Género sobre la percepción de la violencia de género entre la adolescencia y la juventud sacó estas conclusiones así de manera general que me parecen bastante interesantes. La percepción de las desigualdades de género está extendida entre los jóvenes, pero estos jóvenes chicos y chicas, perciben menos desigualdades entre hombres y mujeres que el resto de la población. La percepción de la desigualdad entre hombres y mujeres jóvenes es diferente en función del sexo, es decir, las chicas perciben más desigualdad que los chicos. En parte tiene su lógica. La juventud considera inaceptable la violencia de género, también la violencia física, bueno, que todo es violencia de género y la violencia sexual, y siendo el rechazo a esta violencia de género algo superior en las chicas que en los chicos. 1 de cada 3 personas jóvenes no identifica los comportamientos de control como violencia de género. La población joven es algo más tolerante que el conjunto de... Belén, se te fue la voz. Dale al micro. Ah, sí. Uy, pues se fue solo. Ahora bien, ¿no? Sí, se te oye. El 81%, como decía, de los jóvenes conoce la existencia de leyes contra la violencia de género, de teléfono 016, o recuerda alguna de las campañas de sensibilización contra la violencia de género. El rechazo a la violencia de control es mayor entre las personas jóvenes que conocen estos recursos, las leyes, los teléfonos, recuerdan las campañas, etc. Y el 88% de la adolescencia y de la juventud dice que sabría a dónde acudir si decidiese interponer una denuncia por malos tratos, ¿no? O por violencia machista. Bueno, estas son las principales conclusiones del estudio, pero en realidad, ¿qué está pasando con los jóvenes, ¿no? Todos los estudios en los últimos años están detectando que se aumentan bastante a veces los casos de relaciones entre adolescentes donde existe una fuerte carga de violencia verbal, incluso de violencia física. Fijaros que casi una de cada 10 adolescentes españolas, viene siendo un 9,2%, manifiesta haber vivido en alguna ocasión situaciones de maltrato por parte de su pareja. Distintas universidades, Ministerio de Igualdad, etcétera, todos los estudios realizados apuntan en esta dirección. Es interesante también ver que cuando en este estudio, es decir, que tu pareja te diga que no vales nada, no es considerado como un síntoma de machismo para un 30,7% de los chicos, frente al 18% de las chicas de entre 13 y 18 años. Es decir, que un poco lo confirmaba lo que decíamos antes, ¿no? El umbral de identificación y tolerancia. Un 22,7% de los alumnos y un 7,2% de las alumnas encuestadas estaban bastante de acuerdo o muy de acuerdo en que está justificado agredir a alguien que te ha quitado lo que era tuyo. Digamos, entonces, los umbrales de tolerancia a la violencia están en niveles muy elevados. Bueno, como antes comentaba el magistrado, la prevención pasa por la educación, por la sociedad en general, especialmente desde el ámbito familiar y educacional, revisemos todos nuestros enfoques, todas nuestras creencias y trabajemos con perspectiva de género desde todos los ámbitos y desde todas las instancias, ¿no? Algunos aspectos que nos parecen preocupantes y que vemos todos los días cuando trabajamos con chicos y chicas en el ámbito educativo fundamentalmente, pero también fuera de esos ámbitos. Bueno, realmente toda la sociedad tenemos jóvenes con un importante componente de machismo, pero también es verdad que vivimos en una sociedad machista, por lo tanto los jóvenes y las jóvenes no son más machistas que el resto de la sociedad en general. Es verdad que hemos avanzado en las asignaturas y en los estudios de igualdad, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Aquí traigo tres ejemplos clarísimos que nos indican que todavía estamos lejos de poder vivir en una sociedad igualitaria y democrática. En concreto voy a nombrar estos tres: la pornografía, la música y la publicidad. La pornografía es especialmente preocupante en los últimos tiempos. La pornografía se ha convertido en la escuela
en la que se educan en sexualidad nuestros jóvenes, y se está detectando que ese consumo de la pornografía aboca en muchas ocasiones a relaciones violentas, es decir, a violencia sexual, violencia en las relaciones sexuales, etcétera, que en muchos casos, bueno, pues son los primeros inicios de estas relaciones. Por lo tanto, clave y fundamental trabajar en educación afectivo-sexual desde el ámbito escolar y también desde las familias, ¿no? La música, pues lo mismo, la música, las últimas tendencias musicales que escuchan nuestros jóvenes son letras absolutamente machistas, plagadas de roles, de estereotipos, de cosificación hacia las mujeres, etcétera, ¿no? Pensemos en reggaetón, trap, rap, todo este tipo de estilos musicales, bueno, que digamos que reducen a la mujer a una mera mercancía de intercambio en muchas ocasiones, ¿no? Y también, pues como no, la publicidad, que está presente en todas nuestras vidas. En este último aspecto traigo algunos ejemplos que podéis ver en real, porque en la Xunta de Galicia está radicado el Observatorio contra la Publicidad No Sexista, y a veces llegan denuncias que hacen personas anónimas o instituciones de distintos anuncios, spots, etcétera. Y pues por poner simplemente un ejemplo de cómo la infancia y la adolescencia pues está ya siendo, digamos, mediatizada, utilizada por la publicidad, sobre todo las niñas desde bien pequeñas, pues es esta campaña, por ejemplo, que hizo Facua, exigiendo a esta superficie comercial, pero me consta que en otras superficies comerciales también se comercializaban bikinis con relleno para niñas de entre 9 y 14 años. Es decir, la erotización de la infancia es una práctica deleznable, como dice la campaña, ¿no? Las típicas momentos de los carnavales. Todavía sigue perviviendo el estereotipo en los disfraces. Esto es una página web, es lo mismo en los catálogos de juguetes, etcétera, ¿no? El rosa y el azul, las actividades de acción de superhéroes para los niños, las niñas princesas que planchan y que tienen bebés, ¿no? O un caso, por ejemplo, de una publicidad sobre ropa, y una niña, bueno, pues como digo, otra vez la erotización de la infancia, una niña de no más de 6 años en una posición, bueno, bien poco adecuada para el producto que se pretende vender, que en este caso no es más que un vestido. Bueno, algunos de los programas que puedo mencionar que desde la Xunta de Galicia se llevan a cabo para trabajar en la prevención con los y las más jóvenes. Bueno, pues fundamentalmente este programa que se llama Por 365 días de respeto e igualdade, prevención de la violencia de género desde el ámbito educativo. Se oferta en todos los cursos escolares a todos los centros educativos de Galicia, a través de lo que se denomina Plan Proxecta de la Consellería de Cultura y Educación de nuestra administración autonómica, y los centros educativos deciden dentro del Plan Proxecta, bueno, pues trabajar esta temática de prevención de la violencia machista. Fundamentalmente, como veis ahí, pues el objetivo del programa es proporcionar a los chicos y chicas desde la escuela una formación y unas herramientas que le permitan conocer y reconocer la violencia contra las mujeres y actuar en su prevención, ¿no? A la vez, bueno, pues que se fomenta pues todos estos valores que van tan unidos al empoderamiento de las personas y también de las mujeres, la autoestima, la autonomía, la construcción social de la identidad sexual, la asignación de roles, etcétera, ¿no? Todo esto para trabajar en la eliminación de falsas creencias y de mitos y de estereotipos, ¿no? Dentro del Plan Proxecta se trabajan también, bueno, como os decía antes, el tema de la música, bueno, pues también con algunos recursos, con algunos programas como este, I'll Be Watching You, es el título de una famosa canción de Police, seguro conoceréis, se titula en castellano Voy a estar vigilándote, que todos hemos escuchado, cantado, bailado, seguro en muchas ocasiones, y bueno, a través de este espectáculo lúdico, musical y pedagógico se analizan esos roles de género a través de las canciones de temática amorosa, ¿no? Este es el título del espectáculo, pero fundamentalmente durante el espectáculo la actriz y el actor interpretan numerosas canciones de distintos estilos de los que yo antes os comentaba, y luego, bueno, pues interaccionan con los chicos y las chicas para fomentar, digamos, ese espíritu y esa conciencia crítica. Se trabaja también desde el ámbito educativo los mitos del amor romántico, esto que tanto daño nos ha hecho desde siempre, ¿no? El pensar o el buscar nuestra media naranja en el universo que tiene que estar hecha para nosotros, y a través, bueno, pues de recursos como esta exposición que se llama Cartas de Amor, una muestra de cómic gallego sobre violencia de género para reflexionar sobre esta temática con los adolescentes. Se recorre todos los años, ya lleva más de 10 años recorriendo los centros educativos de Galicia. Ahí veis algunos de los autores que han participado con sus ilustraciones.
bueno, casi todos, como digo, son gallegos, y alguno de ellos incluso ha sido Premio Nacional de Cómic recientemente, y además la exposición va acompañada de una unidad didáctica, 15 artistas contra la violencia de género, para trabajar en educación secundaria. También, dado el buen funcionamiento de esta exposición, se creó otra exposición específica titulada a Violencia de Género Dile No, la violencia de género Dile No, también con una serie de tags, de tips para identificar celos, abuso, control, manipulación, chantaje emocional, sextorsión, humillación, es decir, todas aquellos elementos que nos pueden indicar o que pueden indicar a los jóvenes la existencia ya de líneas rojas, ¿no? Otra vez, reconocer, identificar y rechazar las conductas sexistas y nocivas de cara, bueno, pues a impulsar valores como la libertad, la tolerancia o el respeto. Estos son un poco las láminas que componen esa exposición. También desde hace bastante tiempo la Xunta de Galicia realiza campañas de concienciación sobre el peligro de las redes sociales, ¿no? Del sexting, fundamentalmente, son las que tenemos ahora mismo, con las que estamos trabajando, porque aunque el sexting afecta también a chicos y a chicas, sí que los delitos, los ciberdelitos, en muchas ocasiones se está demostrando, sobre todo el sexting, que es un delito que afecta mayoritariamente a las mujeres, en una proporción mucho más elevada que a los hombres. Por lo tanto, empezamos con una campaña ya hace bastante tiempo titulada 10 razones para no practicar sexting. Sabéis que sexting básicamente consiste en intercambiarse fotografías o vídeos o imágenes de contenido íntimo a través de dispositivos móviles. Puede hacerse, no es ningún delito, por supuesto, se puede hacer de manera absolutamente voluntaria, pero cuando esas imágenes, ese contenido es utilizado para dañar a la otra persona, estamos ya ante la sextorsión, entonces sí que estamos ya ante un tipo penal delictivo, ¿no? Que lamentablemente afecta en mucha mayor medida a las chicas que a los chicos, y cada vez es algo con lo que seguro que lo sabréis mejor que yo, como lo que nos estamos encontrando en el ámbito de la gente joven, ¿no? Por lo tanto, como digo, esas dos campañas de razones para no practicar sexting, está acompañada de 10 vídeos educativos, bueno, están elaborados por Pantallas Amigas, que es una entidad especialista en esta temática, y años después, 2 o 3 años después, lo recordamos, hicimos un refresco. Decidiste hacer sexting, lo has hecho, bueno, pues decálogo, si lo vas a hacer, decálogo para sextear con menos riesgos, ¿no? Para tener en cuenta determinadas situaciones. Bueno, comentaros que a pesar de la pandemia y que en el año 2020 los centros educativos permanecieron algún tiempo cerrados, en Galicia no estuvieron cerrados durante toda la pandemia, volvieron a abrir sus puertas. A pesar de ello, se trabajó con más de 1.690 chicos y chicos que participaron en todas las acciones de prevención de la violencia de género, muchas de ellas a través de las redes sociales, a través de formato online. Y os traigo también algunos otros ejemplos de programas que se desarrollaron fuera del Plan Proxecta, pero también con jóvenes en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Berrando al Mundo, Gritando al Mundo, un proyecto de intervención con adolescentes y con jóvenes en riesgo de exclusión social y que están expuestos también o han estado expuestos a violencia de género. En el año 2020 participaron 58 chicos y chicas. Tenemos también desde hace ya bastante tiempo un programa específico de asesoramiento y terapia familiar con niños y con niñas que han sufrido de manera directa la violencia de género. Es un programa de atención psicológico especializado para ellos y para sus madres, específicamente en terapia familiar, también para todo el entorno familiar, y complementa algún otro que tenemos específico. Para violencia de género tenemos muchos programas de apoyo psicológico, o algunos otros, como por ejemplo el proyecto de atención socioeducativa a menores centrada en la violencia de género en un nuevo contexto digital. Visteis antes un ejemplo con las campañas de Pantallas Amigas, 975 participantes el año pasado, o el proyecto Fénix, que creo que esta tarde os va a contar también Fernando, el presidente de Alarga Galicia, su contenido, ¿no? Con el que llevamos colaborando también desde el año pasado, desde el año 2020, un programa para trabajar esto ya de manera más concreta con menores, chicos menores, agresores de violencia de género, porque cada vez lamentablemente, bueno, pues nos encontramos con más casos que llegan a judicializarse de menores de 18 años, que tienen medidas por causas de violencia de género. Creemos que, bueno, si son todavía jóvenes, bueno, existe quizás una oportunidad para ellos, y es interesante, es una de las medidas hasta además que establece el Pacto de Estado, explorar esta vía para conseguir que estos chicos no repercutan, no perpetúen estas actitudes de agresión o de machismo en parejas posteriormente cuando ya sean mayores de edad, ¿no? Para ir terminando, bueno, pues algunas conclusiones para la prevención. Bueno, pues yo he puesto aquí algunas muy básicas. No basta con trabajar esta temática en las aulas con los chicos y chicas solo en fechas simbólicas, solo el 8 de marzo, solo el 25 de noviembre, tiene que estar integrado de manera transversal en el currículum educativo.
La formación del profesorado es clave, es una herramienta básica para la prevención. Hay muchos profesores y profesoras que no poseen educación en igualdad ni educación en género. También hay medidas en el Pacto de Estado al respecto, donde estas carreras, estos estudios deberían de manera integral, transversal, llevar incluida la asignatura de género de igualdad para conseguir luego mejores profesionales educativos. La prevención de la violencia machista debe realizarse también desde las familias en colaboración con la escuela, pero la escuela sola no educa por sí misma, porque los niños y las niñas luego vuelven a su casa y ahí ven otros comportamientos. Por lo tanto, trabajar en colaboración con las familias también es clave, ¿no? El papel de los medios de comunicación y las redes sociales, bueno, pues ya lo hemos visto antes, ¿no? Lo que os decía, la pornografía, las redes sociales, la música, las series, la televisión, bueno, mujeres y hombres y viceversa, first dates, no sé, se le podrían ocurrir multitud de programas de televisión en prime time que en verdad pues no abogan por valores que nos pongan a las mujeres en un papel más allá de buscar una pareja y no tener muchos otros objetivos en la vida, ¿no? Y por último es clave que los chicos varones entiendan que superar el sexismo, el machismo, es una ventaja también para ellos, o sea, es importante para su desarrollo, para su calidad de vida, porque esto es lo que nos completará una sociedad, pues como digo, más democrática y más justa, ¿no? Os pongo, por si queréis conocer en global todos los recursos que existen en la Xunta de Galicia, que son muchos para ayuda a las mujeres en situación de violencia de género. Yo solo os he hablado de unas poquitas pinceladas en el ámbito de la prevención y de la gente joven, pero sí que existe una batería importante de recursos para las víctimas directamente, ayudas económicas, ayudas de carácter psicológico, social, habitacional, medidas de empleo, de apoyo a la contratación, etcétera. Lo podéis ver en nuestra página web y en esta aplicación que está disponible, bueno, para descargar en todos los teléfonos, que se llama Todas en Rede, de la Xunta de Galicia. Y bueno, pues como me repito, como comentaba antes el magistrado al principio, la mejor vacuna, cualquiera de estas es buena, cualquiera que nos pongan será buena, pero la mejor vacuna contra la violencia de género no cabe ninguna duda de que es la educación en igualdad, la educación o la igualdad. Es decir, para mí es todo la misma cosa. Espero haberme ceñido el tiempo, no haber hablado demasiado rápido y muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias, Belén. Como siempre, en pocas palabras y lo mucho que se dice, porque cuando se trabaja mucho, hay mucho que contar. Así que muchísimas gracias, Belén Lice, desde la Secretaría Xeral de Igualdad de la Consellería de Emprego e Igualdad de la Xunta de Galicia. Nuestra Gracias. segunda invitada es doña Maravilla Martín Orellano, que es abogada del Ilustre Colegio de Alicante, ¿no? De Abogados de Alicante. Y ella nos va a hablar del proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, aprobado en pleno el 15 de abril del 2021 y sus consideraciones generales. Maravilla, cuando quieras. Sí, lo que voy a hacer es una visión general y una especie de presentación de lo que es la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia de género. No sé quién tenía que subir el PowerPoint mío a la vez que lo voy contando ahora. ¿Está ya? Pero ¿no conseguiste compartir la pantalla? No pude compartirla. Vale, pues yo te lo comparto. Venga, gracias, te lo agradezco muchísimo. Bien, perfecto. Bueno, pues este proyecto de ley ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados el 15 de abril del 21, como hemos dicho. A modo de introducción, podemos decir que es también la llamada Ley de Violencia contra los Menores. Seguramente se va a conocer así entre lo que es su andadura en el mundo jurídico. También se la llama Ley de Rhodes. ¿Puedes irte a la introducción, por favor? ¿Puedes pasarlo? Es que yo no puedo pasarlo. Muy bien.
También es conocida o se la llama como Ley Rhodes en honor a Peter Rhodes. Este hombre es un pianista inglés que sufrió abusos en la infancia y que ha sido uno de los máximos impulsores de esta ley. Empezó a tramitarse hace 10 años, gobernando todavía el PP. En este momento está pendiente su aprobación en el Senado. Parece que puede ser que salga ya en el BOE en junio y que en julio entraría en vigor. Representa un gran ejemplo de consenso. Fue aprobada por voto a favor de todos los partidos políticos. Solo Vox y PNV han votado en contra, pero este último lo ha hecho porque consideraba que la ley invadía competencias de las comunidades autónomas. Se congratulan de esta ley todas las asociaciones y organizaciones de protección de la infancia, aunque también se dice que ha llegado tarde, especialmente por los temas de pederastia en el seno de la Iglesia Católica y que han sonado muchísimo en los últimos tiempos. Te vas, por favor, al punto 2, antecedentes y necesidad de la ley. Si algo se dice de esta ley es que es una ley necesaria, es su característica fundamental. El artículo 39 de la Constitución española establece la protección de los menores como una obligación de los poderes públicos. La protección de los menores es una obligación, además, reconocida en diferentes tratados internacionales, a resaltar la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España en 1990. El Tratado de Lisboa de la Unión Europea recoge la protección de los menores como objetivo general dentro y fuera del territorio de la Unión Europea. La imposición del Comité de los Derechos del Niño, que reiteró a nuestro país la obligación de aprobar una ley similar a la de violencia de género para el menor. La realidad de las estadísticas, según el Ministerio del Interior, en 2019 se registraron más de 40.000 delitos contra menores de edad. Se dice por ello que es una ley absolutamente necesaria. El caso Arcángel, por el que el Comité de Derechos del Niño de la ONU condenó a nuestro país por una menor que llegó sola, sin sus progenitores, tras haber sido violada en Camerún y fue desnudada para conocer su edad. El caso Gabriel Cruz, que fue asesinado por la pareja del padre y cuya imagen fue difundida sin el consentimiento de los progenitores. La madre denunció el uso cruel de la difusión de su imagen. Escándalos surgidos por multitud de asuntos de pederastia en colegios representados o regentados por la Iglesia Católica y que no pudieron ser denunciados por prescripción. Todos estos son los antecedentes de la ley que han hecho de ella que sea una ley necesaria. ¿Qué es lo que va a caracterizar además a esta ley? Lo he puesto en el subtítulo, es una ley multidisciplinar. El médico, el juez, el policía, el sanitario, servicios sociales tendrán que trabajar todos conjuntamente. De esta ley podemos exponer como característica principal es que su ámbito de aplicación va a ser muy amplio. Protege al menor frente a cualquier forma de violencia, desde el castigo físico a la violencia sexual o incluso al ciberacoso. Regula todas las fases necesarias para luchar contra la violencia: prevención, detección temprana, atención inmediata y recuperación. Es una ley integral y, como he dicho, multidisciplinar. Están obligados a colaborar diferentes administraciones, funcionarios de servicios sociales, sanitarios, administración de justicia y cuerpos de seguridad pública. Es una ley novedosa, salvo un ejemplo similar en Noruega, pero no es tan completa porque no prevé la colaboración de tantos órganos administrativos conjuntamente. Es además una ley pionera, crea juzgados específicos para esta materia y, como he dicho, obliga a intervenir a diferentes administraciones de forma conjunta y a veces en un mismo acto. Es una ley además preventiva, incorpora importantes medidas de prevención. Como novedades de la ley las he expuesto, yo las he resumido en 17 puntos. Imagino que a lo largo de todas las ponencias vamos a ir viendo y seguramente nos aparecerán más novedades. Yo voy a resaltar lo siguiente. Los hijos de víctimas de violencia de género pasan a ser otra víctima más en esta ley. Hay que protegerlos,
por lo que puede ocurrir que existan órdenes de protección a mujeres en donde no van a existir ya visitas a los menores por parte del progenitor, del padre, y puede ocurrir que la custodia compartida a favor del padre sea ya un imposible al existir la orden de protección. Y tampoco va a existir patria potestad en caso de asesinato por parte del progenitor paterno al progenitor o a la madre. Refuerza el papel de los menores a ser escuchados y a participar en asuntos que le conciernen en todos los procedimientos judiciales. El menor debe ser escuchado y se debe escuchar su opinión. Las víctimas tendrán más tiempo para denunciar. Amplía los plazos de prescripción en el delito de pederastia, de tal manera que va a empezar a contarse a partir de los 35 años de la víctima. Imposibilidad de trabajar con menores a aquellas personas que tengan antecedentes penales por abusos sexuales. La edad máxima entre el padre adoptivo y el menor al que adoptan no podrá superar los 45 años. Derechos de los menores adoptados a conocer sus orígenes. Las autoridades deberán guardar la documentación hasta 50 años y además se regula la adopción abierta. Los padres biológicos podrán tener derecho de visitas con sus hijos adoptados. Se regula el riesgo como una situación de abandono y las autoridades públicas pueden intervenir tutelándolos. Esto es, el riesgo a la integridad física, a la vida, a la inducción a la mendicidad o a la prostitución es una situación de abandono y las autoridades públicas pueden tutelar a menores que se encuentren en estas situaciones. Continuamos con las novedades que recoge la ley en el punto 6 de mi PowerPoint. ¿Lo puedes pasar? No, me falta uno. En el 5. El siguiente. Ahí. Es el siguiente. El punto 5. Ahora, se crean juzgados especializados en violencia contra los menores cuya competencia es cualquier tipo de violencia contra los menores. Mayor protección a las familias numerosas que siguen manteniendo esa calificación hasta que el más pequeño de los hijos cumpla los 21 años o incluso hasta los 26 si sigue estudiando. Por primera vez se regula la necesidad de hacer estudios previos antes de modificar una norma, a los efectos de conocer el impacto que dicha modificación en la ley pudiera tener en menores. Se regula la denuncia, que puede hacerla cualquier menor, sin necesidad de que se evalúe su madurez, y la obligación de denunciar para todos los ciudadanos en caso de que consideren que han visto o presenciado violencia contra un menor. Se regula la prueba preconstituida. Los menores de 14 años o con discapacidad declararán solo una vez. Prohibición de desnudar a los menores inmigrantes para conocer su edad aquellos que llegan sin sus progenitores, caso Arcángel. Necesidad de consentimiento expreso de los progenitores para difundir la imagen de un menor, el caso Gabriel Cruz. Los colegios y centros de ocio y deportes tendrán protocolos contra la violencia, tendrán o bien un número al que llamar por parte de los menores o unos formularios específicos a los que puedan acceder los menores. Los menores tendrán también mecanismos de denuncia en los centros de protección. Y finalmente he destacado que se prohíbe la contención mecánica de menores con anclajes a camas u otros muebles. ¿Qué expectativas se prevén respecto de esta ley?
La mayoría de los juristas le auguran una proyección social similar a la de la Ley de Violencia de Género de 2004. Se dice de ella que está muy bien como punto de partida. Ahora bien, lo que hará falta es una importante dotación presupuestaria para poner en marcha todo lo que la ley recoge, dado que va a necesitar de muchos medios. Esto es todo lo que he destacado de esta ley. Alguien está compartiendo una pantalla. Entiendo entonces, Maravillas, que has terminado la exposición. Sí, sí, ya lo he terminado. Con las expectativas, dinero. Ya. ¿Qué tendrá el Al dinero? final será más o menos efectiva atendiendo a las expectativas económicas que se tengan. ¿Qué tendrá el dinero, ¿no? Que parece que es el motor de muchas cosas en lugar de tener que ser un complemento a. Sí. Pero bueno. Vamos a dar entonces entrada a la tercera persona de la ponencia de hoy, que es don Joan Granero Peñalver, que es juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Joan, lee el micro, por favor, que lo tienes en silencio. Ahora, sí. Joan nos va a hablar de la excepción al régimen general de dispensa de la obligación de denunciar, al determinar la obligación de denunciar al cónyuge y familiares. He de pedir disculpas porque la transcripción del texto que se nos pasó nosotros pusimos en el artículo 262 y es el artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así que mil disculpas, Joan, y cuando quieras. Sí, buenas tardes a todos, un saludo y muy agradecido por el hecho de haber sido invitado a esta jornada. Vamos a ver, mi ponencia breve intenta poner de manifiesto el problema que existe y que no está resuelto, ni siquiera se ha resuelto en el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de última, que está aprobada por el Consejo de Ministros del 24 de noviembre del 2020. A mi modo de ver, que en concreto en el artículo 660 de este anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal se adopta un criterio que pone de manifiesto uno de las posturas que ahora expondré brevemente, que han ido variando desde que se viene aplicando este precepto en los tribunales. El 416 en relación a los otros artículos. Hay que decir que aquí debemos distinguir en el proceso penal tres momentos. En la fase prejudicial, que podemos entender que es la policial, cuando se debe informar de los derechos a la víctima, una víctima que está denunciando una agresión. Bueno, yo parto de la base de que todos los oyentes de esta ponencia tienen conocimiento de lo que dice el artículo 416 y de lo que dice el 261. Está refiriéndose a una serie de parientes que tienen relación con la persona denunciada o la persona investigada, a los que se exime de declarar, porque hemos de partir de la base de que toda persona que tiene conocimiento y está como testigo en un procedimiento penal y tiene conocimiento de hechos delictivos, está obligada a declarar. Pues bien, a estos parientes, a estas personas, cónyuges, ascendientes, descendientes, colaterales hasta el segundo grado, pues están dispensados de declarar, con excepciones. Y nosotros vamos a tratar de esas excepciones en esta breve ponencia. Como decía, hay tres momentos. La fase prejudicial, que es de la que trata el 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, quién está dispensado de la obligación de denunciar, y se acude a la policía la advertencia que se tiene que hacer de su derecho a acogerse a no denunciar a los familiares que estén contemplados en ese supuesto. La fase de instrucción, que entraría el 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la fase de plenario, desde el juicio oral, que estaría el 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay que decir que también en la fase de instrucción
tenemos el 418, que hace referencia a aquellos supuestos en los que el testigo no declara acerca de una pregunta sobre un procesado, sino que se puede referir a estar dispensado en los supuestos que, aún no acusándose directamente al pariente, se le hace una pregunta que puede atribuir un hecho delictivo a uno de los parientes contemplados en estos supuestos. Es decir, el 418 se refiere a los mismos supuestos del artículo 416, pero no se refiere al procesado. Bien, entonces, como digo, en esos 3 momentos ocurre esto. ¿El problema cuál es? El problema es que esta cuestión supone que el legislador busca una solución equilibrada ante la colisión de 2 grandes bienes jurídicos. El deber de decir la verdad, de declarar, de colaborar con la justicia, por un lado, frente al vínculo de solidaridad, de proteger la intimidad en el ámbito familiar. A esto hay que sumar, a raíz de la protección que se debe dispensar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas menores en la violencia doméstica, el interés que precisamente intentan proteger dichas leyes protectoras. El conflicto entre el vínculo de solidaridad y derecho a proteger la intimidad en el ámbito familiar colisiona con esos derechos. Entonces, ¿cómo se resuelve? Pues bien, en la jurisprudencia, a la hora de interpretar el artículo 416, que es el artículo sobre el que gira toda la dispensa al testigo que no estaría obligado a declarar, la jurisprudencia, como digo, ha ido variando y ha producido ciertos vaivenes. Hay que decir que algún magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo recientemente ha dicho que esto es como el baile de la yenca, cuando debería ser el baile del vals. Es decir, tiene que ser los movimientos y las sentencias contrarias que se han ido produciendo, pues es como el baile de la yenca, ¿no? Esto lo ha dicho Antonio de Moral García, ¿no? en un voto particular a una reciente sentencia que comentaremos a continuación. Como decíamos, vamos a ver, el artículo 416, realmente, desde que se introdujo el enjuiciamiento criminal, desde el principio, desde 1882, prácticamente no ha variado. De hecho, nada más ha habido 2 reformas. La reforma que entró en vigor el 4 de mayo del 2010, que fue la primera, y que era para introducir la equiparación de las personas, de las parejas estables, de aquellas personas de análoga relación a la matrimonial, y luego la reforma del 28 de mayo del 2015, que fue una reforma que prácticamente no tiene importancia, que era que el apartado 3º del artículo 436, que se refería a los traductores e intérpretes que no estaban obligados o sea, que estaban dispensados de declarar sobre lo que tuvieran conocimiento de las conversaciones y comunicaciones entre el imputado, procesado, acusado y el abogado. Como digo, esta escasa reforma del 416 contrasta con los vaivenes que decíamos de la jurisprudencia. Así, desde el año 2007 han venido recayendo sentencias del Tribunal Supremo que han ido limitando el alcance de las dispensas a parejas que se encontraban en vigor, es decir, la dispensa, es decir, el derecho a acogerse a no declarar contra el investigado, contra el acusado, se limitaba a parejas que estuvieran en vigor, no a las exparejas. Por ejemplo, esto era una tendencia jurisprudencial, pero no era una resolución pacífica. Es decir, para algunas sentencias el testigo tenía la obligación de declarar contra sus parejas y para otras no. Así, hay sentencias del año 2004, del 2006, que sí, que seguían un criterio en algún aspecto más o menos unánime, que era respecto a que si se iniciaba el proceso por una denuncia de la víctima, las prevenciones de 416 eran superfluas, porque realmente, aunque no se advirtiese al denunciante víctima del derecho a acogerse a la dispensa,
realmente, como era el que había instado el proceso y había puesto la noticia de crímenes en conocimiento del juzgado de instrucción, pues no tenía relevancia el hecho de no advertirle de esa posibilidad de acogerse a la dispensa. También la sentencia de 12 de julio de 2007 pues decía que era un derecho renunciable en beneficio de los testigos, pero no de los denunciantes espontáneos respecto de hechos que los han perjudicado y que le motivaron que acudieran a la policía en busca de protección. Estos no tenían derecho a la dispensa, puesto que habían acudido a iniciar el proceso. Y también una sentencia del 2008 que no era preceptiva la advertencia. Pero sí que había una tendencia mayoritaria a entender que era obligatoria la advertencia, tanto en sede policial como en sede judicial, dentro de las fases de instrucción y del plenario. ¿Y cuál era el efecto de no efectuar esa advertencia? La nulidad y la no valoración de la declaración como prueba de cargo para poder enervar la presunción de inocencia. A todo esto llegó una circular de la Fiscalía General del Estado de 6 de 2011 que estableció, entre otros criterios, pues la postura de entender que el acogerse a la dispensa era que estuviese en vigor la pareja o el matrimonio en el momento de prestar declaración. Pero no existían sentencias uniformes y había sentencias que mantuvieron que las exparejas existía la posibilidad de la dispensa basándose, es decir, un testigo que había sido una expareja podía acogerse a la dispensa, es decir, no estaba obligado a declarar, y si se le ofrecía y tenía conocimiento de esa posibilidad, basándose la jurisprudencia en que debía preservarse la intimidad familiar. Eso es lo que se decía en algunas sentencias. Pues bien, a todo esto llegó el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Penal de 24 de abril del 2013, que estableció como criterios que, primero, se exceptuaban del derecho a la dispensa cuando la declaración fuese sobre hechos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese efectivo de la situación de análoga situación de afecto. Y en segundo lugar, los supuestos en que el testigo víctima estaba personado como acusación en el proceso. Por tanto, estas eran las dos excepciones que estableció el acuerdo del Pleno no jurisdiccional en la búsqueda de solucionar estos vaivenes que hasta entonces se habían ido produciendo de la sala penal y el acuerdo este que decimos de 24 de abril de 2013. Pero esto no acabó con los problemas y porque se seguían produciendo sentencias en un sentido u en otro y llegamos a la sentencia de la Sala Penal de 449 del 2015 de 14 de julio en la que se mantuvo el criterio de que si la víctima había ejercido de forma activa la acusación particular, por ejemplo, la testigo expareja en el momento de los hechos ejerció la acusación particular hasta el momento del juicio oral, le convertía en persona exenta de la obligación de ser informada de su derecho a no declarar. Decaía, por tanto, según esta doctrina, el derecho a acogerse a la dispensa. ¿Y por qué se seguía este criterio? Se siguió este criterio porque se entendía que era, de lo contrario, sería otorgar al testigo expareja pues un control sobre el procedimiento que no le correspondía. Es decir, si había estado ejerciendo la acusación particular y luego, por lo que fuese, cambiaba de opinión, realmente podía dinamitar la acusación, por ejemplo, del Ministerio Fiscal, porque el Ministerio Fiscal, en muchas ocasiones, la única arma probatoria que tiene es la declaración de la víctima, y unido a otros elementos coadyuvantes, pero que fundamentalmente la prueba de cargo viene a ser la declaración de la víctima. Y entonces, si la declaración de la víctima cambiaba de opinión y después de haber estado ejerciendo la acusación particular cambiaba de opinión, pues el Supremo entendió en esta sentencia que no debía otorgársele a la víctima este control del proceso y por tanto decaía ese derecho a acogerse
a no declarar contra el acusado. Esto no se mantuvo por el Tribunal Supremo. Así llega el pleno, el acuerdo del pleno de 23 de enero del 2018. Y se establece que no queda excluido de la posibilidad de acogerse a la dispensa quien ha cesado en la condición de acusación particular. Por tanto, se cambiaba otra vez de criterio y el pleno indicaba que era un derecho que debía prevalecer, aunque hubiese sido acusación particular, tenía derecho la víctima a acogerse en un momento posterior a la acusación que podía haber ejercitado con anterioridad durante el proceso, a acogerse a esa dispensa. Esta doctrina fue seguida por sentencias de ese mismo año, por ejemplo, la sentencia 205 de 2018 de 25 de abril, que fue ponente el que ya hemos nombrado, Antonio del Moral García, que indicaba, pues en esencia, dos pilares sobre los que edificaba esta doctrina, que era, por un lado, que entendía que esta dispensa era un derecho de terceros y no de las partes, y que también era un derecho fundamental, consagrado en el artículo 24 de la Constitución, en el inciso final, y que, por tanto, como tal, debía preservarse y garantizarse con las garantías propias de derechos fundamentales, y que el hecho de que hubiese cesado en la condición de acusación particular supondría, pues, privar de ese derecho a esas víctimas que no dejan de ser terceros en el procedimiento. En este sentido, la sentencia de 49/2018 de 30 de enero, que aquí el ponente era Juan Ramón Verdugo Gómez de la Torre, se indicó que si no se acogía a la dispensa en alguna de esas fases, en las fases que hemos mencionado antes, no suponía renuncia tácita y definitiva a su utilización en una fase posterior. Es decir, esto era coherente con la sentencia anterior que hemos indicado. La ausencia, por tanto, de la advertencia a la víctima podía suponer la nulidad, efectivamente, igual que hemos dicho antes, y que generalmente las sentencias del Tribunal Supremo vienen acogiendo, evidentemente, la nulidad de la declaración de la víctima, que no había sido advertida de que tenía ese derecho a no declarar contra su pariente. Pero eso no significa que el proceso se anulase. Es decir, una cosa es anular la prueba que suponía la declaración de la víctima, y otra es la del procedimiento, puesto que podían haber otras pruebas, que subsistiese una prueba de cargo que pudiese ser suficiente para enervar la presunción de inocencia. Bien, a todo esto, este era el criterio que nació a partir del pleno del 23 de enero de 2018, que en estas dos sentencias últimas que he mencionado, pues se ha ido siguiendo. Sin embargo, en el año 2020, es decir, el año pasado, la sentencia del pleno 389 de 2020, de 10 de julio, vuelve a dar otro giro, y es que la sentencia mencionada indica que se excluye de la dispensa al que haya ostentado la posición de acusación particular. Es decir, vuelve al criterio anterior. Lo que pasa es que aquí esta sentencia de alguna manera ha sido polémica, puesto que ha tenido 3 votos particulares. Por un lado, Antonio de Moral, al que se ha adherido Pablo Llanena, un voto particular de Andrés Palomo y también de Eduardo Porres. Antonio de Moral, consecuentemente a la doctrina que ya había manifestado en la sentencia que hemos mencionado de 2018, pues vuelve a adoptar la misma postura. Pero la postura mayoritaria del Pleno fue volver otra vez a excluir del derecho a tener dispensa, es decir, tiene la obligación de declarar aquel que ha sido acusación particular. Se hacían diferentes argumentaciones para defender esta postura, y fundamentalmente se intenta proteger a la víctima de coacciones, del temor que puede tener la víctima de su agresor, de que si declara en contra del agresor pueda subsistir algún tipo de agresión o de ataque,
o de alguna manera pues la manipule. En definitiva, prevalece eso que decíamos al principio de nuestra ponencia. En esa colisión de derechos prevalece el derecho a proteger a la víctima en este tipo de situaciones, violencia de género, violencia doméstica, frente al derecho de terceros, a terceros testigos, que en definitiva, en estos casos de violencia de género o de violencia doméstica, realmente se trata de una situación, no son meramente terceros testigos ajenos al problema, sino que son realmente víctimas en una situación que se encuentran desprotegidas y en inferioridad con respecto a su agresor. Y por ello entiendo que el juzgador, de alguna manera, en esa colisión de derechos, pues viene a entender que debe prevalecer ese derecho de protección. Y por ello se entiende que si ha sido acusación particular, decae el derecho a acogerse a la dispensa de la que estamos tratando, que de alguna manera es volver otra vez a lo que ya había dicho el Supremo hacía años, tal como he expuesto anteriormente. En este sentido, para no extenderme más, también aquí podemos hacer referencia a una sentencia bastante reciente, la sentencia, en este caso referida a menores, la sentencia 202 del 2021 del 4 de marzo, de la sección primera del Tribunal Supremo, de la Sala Penal, evidentemente, que en cuanto a la situación del 416, trata de un supuesto en el que la madre, como representante legal de unas menores, pues había ejercido la acusación particular. Y lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que, aunque sean menores, hay que hacer un... dar la posibilidad de que los menores que tengan suficiente madurez puedan acogerse al derecho a no declarar contra el pariente que les puede haber agredido. En este caso, pues distingue diferentes supuestos, y no es lo mismo una persona que tenga menos de 8 años, una persona que tenga 12 y puede tener madurez, o una persona que en el momento de los hechos pues no tenía madurez, pero que posteriormente la tiene. En todo caso, el Tribunal Supremo lo que postula en esta sentencia es que debe darse la posibilidad de que se pueda acoger al derecho una vez que tenga madurez la víctima, y que no puede ser sustituido ese derecho por el representante legal, en este caso la madre, que había ejercido la acusación particular. Esto, en lo que afecta a nuestro caso, aunque esta sentencia acaba siendo condenatoria porque existen otros elementos probatorios y porque existían declaraciones de 2 de las menores que en un momento de madurez declararon en contra de su padre, pues fue condenatoria. Pero lo que afecta a la dispensa del artículo 416, lo que hemos de tener claro es que si se trata de menores, hemos de hacer un ejercicio de valoración de la madurez del menor para ofrecerle en ese momento, si el menor entiende, cuando digo madurez me refiero a que pueda entender el alcance de la dispensa que se le advierte, que se le ofrece, de la que se le informa, para poder acogerse a ese derecho a no declarar en contra de su agresor. Y aquí traigo a colación lo que ha hecho el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que me he referido en un principio, al inicio de esta ponencia, la de 24 de noviembre del 2020, que el Consejo de Ministros aprobó y que está en el boletín del Ministerio de Justicia. En el artículo 660, pues hace una enumeración de exenciones a la obligación de declarar por razón de parentesco, que esto es lo que estamos tratando en esta ponencia. Y aquí el legislador, de momento, aunque evidentemente este anteproyecto sufrirá seguramente modificaciones, el estado de la cuestión refleja un poco, o sea, este anteproyecto refleja un poco el estado de la doctrina mayoritaria, ¿no? Pero bueno, en esencia lo que se dice en este artículo, el 660, que se pueden acoger a este derecho aquellos parientes, aunque no se haya extinguido el vínculo,
o sea, aunque se haya extinguido el vínculo, los parientes se pueden acoger a esta dispensa y establece como excepciones cuatro excepciones que enumero rápidamente. Por un lado, por razón de la falta de madurez del menor o en un supuesto de discapacidad, estaría exenta de esa sería una excepción a la dispensa. A tal efecto, el juez deberá valorar lo que hemos dicho y lo que expone esa sentencia del 2021 que acabo de mencionar. Es decir, el juez deberá valorarlo y generalmente deberá asesorarse de los peritos especializados. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de la utilización de la cámara Gesell, etcétera, y que ya se viene utilizando en los juzgados de instrucción cuando se trata de declaraciones en delitos, por ejemplo, sexuales, cometidos por parientes, en los que pues, se preserva la intimidad y se intenta preservar y evitar la victimización del menor. En cuanto a la segunda excepción que establece es que que si la víctima, es decir, el testigo al que se excepciona es un testigo que, si es el que ostenta la representación legal o la guarda de hecho de la víctima, en este caso es una excepción a la dispensa. Es decir, tiene que declarar. En tercer lugar, el supuesto que ya conocemos, que es que ese testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular. Y en cuarto lugar, cuando se optó por declarar, no acogiéndose ya en una fase anterior del procedimiento a la dispensa. Estas serían las cuatro excepciones que este anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal establece el legislador. Pero, en definitiva, es una postura doctrinal que se puede entender que es mayoritaria, pero que lo que quiero concluir es que estamos en una situación en la que no se ha resuelto, puesto que la cuestión, puesto que la sentencia del Pleno última que hemos mencionado del 2020, sí que hay una postura mayoritaria que se excluye de la dispensa al que haya ostentado la posición de acusación particular, pero que no es una postura mayoritaria, puesto que hay 3 votos particulares, como ya he mencionado. Y con esto doy por acabada la breve ponencia. Gracias, Joan. La verdad es que es muy interesante. Yo he de confesar que me he mareado un poco, que si sí, que si no, que si no, que si sí, que si sí, que si no. Parece complicado que a veces en términos tan interesantes no lleguemos a ponernos nunca de acuerdo. Siempre va un poco al criterio del que escucha o del que decide. Gracias, Joan. Y ahora vamos a llegar a la cuarta ponencia del día y voy a presentar a Fernando González, que es director de la Asociación ALAR Galicia de Lugo. Un placer poder contar con vosotros aquí y espero que no sea la primera y la última, sino que pueda haber algunas muchas más. Y él nos va a hablar del proyecto Fénix, que es un proyecto de prevención de la violencia machista e integración integral con menores agresores de violencia de género. Cuando quieras, Fernando. No te oigo. No te oímos. O por lo menos yo no te oigo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Por favor, recuerdo solamente que los micros de todo el mundo tienen que estar cerrados, solamente de la persona que nos va a hablar. Bueno, buenas tardes, Kim, buenas tardes al resto de participantes y muchas gracias, lo primero, por invitarnos en estas jornadas. Y bueno, voy a presentaros el proyecto Fénix. Habló antes un poquito sobre este proyecto Belén Liste, la subdirectora. Es una medida que está en estos momentos respaldada por la Secretaría General de Igualdad, la Consejería de Trabajo e Igualdad y a través del Pacto Nacional de Estado contra la Violencia de Género. El proyecto Fénix, más que un proyecto, es una metodología de intervención que, si me permitís, os voy a hablar de la génesis, de dónde surgió este proyecto, ¿no?
Desde Alar Galicia llevamos trabajando con menores en riesgo de exclusión social desde el año 2001, con una media en torno a 40-50 menores, con los que realizamos trabajos de motivación, autoestima, fomento de habilidades sociales, entre otras cuestiones, ¿no? La mayoría de los menores vienen derivados tanto por los centros educativos, por la Fiscalía o por la Xunta de Galicia, del equipo de menores, y trabajamos con ellos terapia de intervención individualizada según sus problemáticas, ¿no? Este proyecto, el Coaching Menores, y lo que sí que nos hemos percatado desde hace 3 años, como comentaba Belén, es un incremento exponencial de los casos de menores que ejercen violencia de género, que ejercen tanto violencia de género como violencia doméstica hacia su entorno, ¿no? Pero muy especialmente los menores que ejercen violencia de género hacia sus parejas o exparejas. Ante esta situación nos dirigimos a la Xunta de Galicia para plantearles esta detección de esta circunstancia, a lo cual nos dijeron que ellos también la estaban notando y que podíamos empezar a trabajar con un colectivo especializado, ya que sí se estaba dando una situación novedosa, que no por eso buena, que era que cada vez más chavales y cada vez más jóvenes ejercían violencia de género hacia sus parejas o exparejas. Con esta premisa nos dirigimos al fiscal delegado de Galicia con este proyecto que él mismo avaló y lo vio muy pertinente ante el incremento de datos que acudían a los juzgados, incremento de casos que acudían a los juzgados de menores que ejercían violencia de género. El propio fiscal nos planteó que también la oportunidad de trabajar con un colectivo más amplio, que era el de aquellos menores que ejercían una violencia más amplia, ¿no? No solo de violencia de género, sino violencia doméstica hacia su entorno cercano, sus familias o centros educativos, ¿no? Pero en este caso decidimos ceñir el proyecto específico del proyecto Fénix hacia los menores que ejercen violencia de género para empezar a trabajar con esa premisa, ¿no? Empezamos, como comentaba Belén, en el año 2019 en Lugo con un proyecto piloto y actualmente, después del año 2020-2021, estamos trabajando en toda Galicia, con todos los centros de menores de Galicia, con todos los temas, con una media acumulada de en torno a 80 menores en toda Galicia, ¿no? El proyecto está teniendo muy buena acogida por los centros de menores. Realizamos un trabajo integral con cada uno de los menores y como os comentaba, estamos en una primera fase de trabajo grupal con los menores en los propios centros de menores, donde se realiza un trabajo integral con ellos a través de diferentes dinámicas, a través de diferentes cuestiones donde trabajamos pues, conceptos básicos como conocer las diferentes perspectivas de los participantes, el lenguaje inclusivo, dar visibilidad a la mujer a través del lenguaje, analizar el sexismo en el lenguaje, la violencia de género y las tecnologías, como comentaba antes Belén, tan importante y tan interesante, como digo, no por ello bueno, sino lamentablemente actual, ¿no? Como es la violencia de género que se ejerce sobre las chicas más jóvenes a través del uso de las nuevas tecnologías. Ya por cierto, si me dejas, Kim, adelanto que en el mes de septiembre realizaremos unas jornadas aquí en Lugo, conjuntamente con la Diputación de Lugo, relacionadas exclusivamente con esta temática que va a ser la violencia de género en los menores a través de las nuevas tecnologías, donde, por supuesto, te haré partícipe, King, y a la entidad a la que representas para colaborar activamente, ya no solo participar, sino incluso en el diseño de estas jornadas, y nos pondremos en contacto, si te parece, en los próximos días. Es muy interesante, es algo que está pasando ya desde hace un tiempo, como a través de las nuevas tecnologías, los chavales y los grupos de chavales, no los voy a denominar manadas, pero sí los grupos de chavales ejercen violencia psicológica y que luego se termina transformando en violencia física sobre sus parejas o exparejas o sobre compañeras de colegio, ¿no? Esto es algo tremendo. Como decía, aparte de este tema, también tratamos la violencia en la relación de pareja, identificando estereotipos en las relaciones, reconociendo cómo influyen las expectativas acerca del amor en las relaciones de pareja, el desmentir las creencias erróneas acerca de las relaciones afectivas sexuales, mejorar las habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Como comentaba Belén, las nuevas masculinidades, identificar los micromachismos, las ventajas de una sociedad no sexista.
o la sexualidad en igualdad, ¿no? Definir el abuso sexual, conceptualizar el concepto de víctima, desmontar la culpabilidad de la víctima, esto es importantísimo, ¿no? Nunca una víctima va a ser culpable, ¿no? Y por mucho que la hagan sentir en su entorno que es culpa de ella, pues esto jamás lo podremos defender, y no solo eso, sino que trabajamos constantemente para desmontarlo, ¿no? Y fundamentar la responsabilidad y el respeto como valores en las relaciones sexuales, entre otros puntos, ¿no? Con esto trabajamos en 52 bloques con los menores en los centros de menores. Como contaba, ha tenido muy buena acogida desde el primer día en todos los CIEMAS de Galicia. Lo hemos hecho extensible también a los centros propios de menores, donde actualmente estamos trabajando con el centro de Rábade, en Lugo, y lo ampliaremos a otros centros de menores de Galicia. Y falta la segunda parte, que no por ser segunda parte es menos importante, que es cuando se incorporen los fiscales y los jueces a derivar directamente a los menores al proyecto FENIS o la metodología FENIS de intervención, ¿no? Esta segunda parte estamos a expensas de una reunión que se producirá entre la Consellería de Traballo y Fiscalía y Jueces para poner en conocimiento esta metodología que está funcionando y que se articule unos mecanismos para que deriven directamente Fiscalía casos de intervención individualizada, de terapia individualizada con cada uno de ellos en el proyecto FENIS, ¿no? Digamos que con esto, cuando esto se consiga, que esperemos que sea de aquí a diciembre del 2021, pues se podrá completar ya el proyecto y a partir del 2022 podamos estar hablando de una metodología de intervención con menores que funciona, que da buenos resultados y que lo que consigue es, sobre todo, inculcar sensibilidad en los menores que ejercen violencia de género hacia sus parejas o exparejas, precaución ante diversas actuaciones en grupo de menores y de grupos cercanos, y sobre todo que identifiquen los roles como tienen que ser, ¿no? Que huyan y que dejen ya de lado la cosificación de las menores, que olviden que una pareja es propiedad de ellos y que intenten, cuando puedan, taparse los ojos ante todo eso que, como nos comentaba Belén, nos inunda constantemente la televisión, de una violencia tácita por todos sitios, tanto verbal como física. Y luego a mí hay una cosa que me da mucho miedo, Kimi, es que esa música que escuchan los jóvenes y que cuando van caminando por la ciudad lo escuchas, que además la escuchan a un volumen muy elevado, y cuando van en el coche y tal, y es una violencia que habla de reproducir conductas sexuales agresivas hacia las parejas, ¿no? Y ellos lo ven como algo normal. Esto es algo terrible, ¿no? Por eso es tan importante el trabajar las nuevas tecnologías, porque el mal uso que se hace de las nuevas tecnologías, puesto que ahí también aparece mucho el uso de la pornografía a través de Internet y cómo interpretan ellos las relaciones de pareja, asumiendo que la pornografía es la normalidad en una relación de pareja, ¿no? Entonces empezamos fatal, porque además estamos hablando de que cada vez son edades más tempranas, ¿no? Edades de 12, 13 años, ¿no? Con lo cual, ahí es donde nos estamos dedicando a trabajar conjuntamente con la Secretaría Xeral de Igualdad, directamente con Belén y con Susana López Abella, y ya también con la Conselleira de Traballo, que se ha implicado en este proyecto y que bueno, desde Alar Galicia lo hemos impulsado, pero que no podríamos llevarlo a cabo sin el apoyo expreso de la Secretaría Xeral de Igualdad, desde aquí, si me permites, pues transmitir mi agradecimiento más grande, como siempre, a Susana López Abella y esa capacidad que tiene ella para ver los proyectos que se pueden llevar hacia adelante, porque ella tiene muchísima experiencia en este tema y ve realmente cómo las cosas que pueden funcionar, y en este caso el proyecto FENIS está funcionando, ¿no? Yo me pongo a vuestra disposición para ampliar cuanta información consideréis. Tenemos información en la página web de Alar Galicia, www.alar-galicia.es, o en nuestro Facebook. Solemos tener información puntual del proyecto, de los trabajos que estamos realizando, y como os digo, pues de pasar de ser un proyecto piloto, pues se está convirtiendo en una metodología de trabajo eficaz en este sentido, y que pueda aportar, aunque sea a nivel micro, algo de modificación de conducta en los menores agresores que nos permita el día de mañana pues tener una sociedad mejor. Bueno, yo he de reconocer que os descubrí relativamente hace poco, pero nunca es tarde si la dicha es buena, que estáis haciendo un trabajo maravilloso, porque nuestra juventud es el futuro
y como bien decías, hay demasiados agentes externos que las confunden de lo que en realidad es lo que debería ser con ese mundo de fantasía que parece ser que como nos lo enseñan los medios o las TICs, es lo que es la realidad cuando estamos muy lejos de que así sea, bien sea la música, bien sea la pornografía, bien sea los anuncios, bien sea lo que sea. Estamos mandando mensajes contradictorios continuamente y luego nos echamos las manos a la cabeza de que haya personas que no tengan la suficiente madurez para entender que eso son posturas que están ahí, pero que no son realmente la realidad ni tan siquiera cómo tenemos que comportarnos los unos con los otros. Muchísimas gracias y os auguramos éxitos y estamos aquí para lo que podamos colaborar. Las sinergias son importantes, trabajando en equipo lo conseguiremos todo muchísimo más rápido quizás. Bueno, la jornada termina, no tenemos preguntas para ninguno de los ponentes, solamente se nos ha hecho una aportación de un artículo que ha salido en el Faro de Vigo sobre que la audiencia de Vigo confirma la custodia compartida para un divorciado condenado por maltrato. Maravillas, ¿estás por ahí? ¿O ya te fuiste? No me oye. También María Jesús levantó la mano, igual quiere decir algo. Pues María Jesús, es que yo no veo. Pues María Jesús. Quita el silencio y comenta lo que necesite. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Quería hacer unos comentarios en relación a esta nueva ley del menor, que no sé si los ponentes y las ponentes que seguramente se han preparado muchísimo mejor todo este tema, pues igual me pueden aclarar. Yo en principio tengo que decir que no conozco a fondo la ley, aún no la revisé profundamente, pero bueno, tengo una serie de noticias que me están llegando a través de asociaciones vinculadas a menores y todo, y que son un poquito diferentes a lo que veo en la exposición en los medios de comunicación en relación al trabajo y las aportaciones que se han realizado y que se han tenido en cuenta por parte del Poder Legislativo de las asociaciones, y que sí que me gustaría comentar, poner aquí para ver si los ponentes me pueden aclarar un poquito. En principio yo aplaudo que haya una ley específica del menor, igual que hay una ley específica en relación a las víctimas de violencia de género, me parece un avance muy importante, pero veo una terminología que se emplea en esta ley que está muy vinculada a ciertas asociaciones, como por ejemplo el tema del conflicto familiar, y que pueden dificultar pues, la aplicación de la misma. Por otra parte, veo que el nombrar como agentes de la autoridad a servicios de menores, que a día de hoy, como vosotros comentabais con anterioridad, pues igual no tienen los medios y los recursos suficientes para llevar a cabo ese trabajo, me parece un poquito peligroso. Y aparte, no tienen muchas veces, de la forma en que son llamados por listas y todo para cubrir ciertas plazas, no tienen la formación suficiente para afrontar este tipo de problemáticas. Dicho esto, aplaudo la ley porque me parece un avance importantísimo, pero lo que quería preguntar a los ponentes es en relación a la declaración de la víctima, que es menor de edad. Tengo entendido que no hay una transposición de las directivas comunitarias, una transposición literal o atendiendo a todo el contenido de esas directivas comunitarias. Entonces, me han dicho que lo que ha pasado es que los acusados sí que pueden estar presentes en la declaración de la víctima menor de edad. Al estar presentes, también el tercer ponente creo que aludía a ciertas situaciones, de delitos sexuales y todo, ciertas excepciones en esas declaraciones, básicamente, si realmente no se tienen en cuenta los medios telemáticos que puede haber para ese tipo de declaraciones y los perjuicios en relación a la victimización secundaria de esos menores,
Me parece que ese es un defecto importantísimo de la ley, si es que eso es así, tal y como tengo entendido. Que bueno, que tendría que revisarla a fondo porque, bueno, por eso lo pongo aquí, ¿no? Para ver si me pueden facilitar más información. Y después, otro tema también, que incluso cuando los progenitores custodios son víctimas de violencia de género, teniendo la custodia, tienen que obtener el permiso del progenitor no custodio para cambiar el domicilio. Eso, bueno, por mi experiencia en el trabajo con víctimas de violencia de género, me parece que puede llevar a situaciones en las que el otro progenitor, que en este caso puede tener una sentencia, pues por ejemplo, de condenatoria como agresor en temas de violencia de género, me parece que puede llevar, bueno, una aplicación pues, a generar bastante problemática. Y desde luego el comentario, claro, el comentario de una persona que ha puesto en el chat esta sentencia relacionada con la custodia compartida para un divorciado condenado por maltrato, yo tengo que decir que, bueno, y compañeras que trabajan en el tema de violencia de género, todo este tema de las custodias compartidas y toda esta terminología de conflictos familiares, tal cual la usan, que puede estar encubriendo muchos temas de violencia de género porque a veces no se denuncian, todo esto puede llevar a un montón de problemática. Simplemente quería dejar esas observaciones por si, sobre todo por si me pueden aclarar este tema de la presencia de los acusados en las declaraciones de las víctimas menores de edad. Muchísimas gracias. Levantó la mano. Yo creo que... ¿Perdón? El ponente levantó la mano para dar la respuesta. Joan, sí. Joan. Sí, hola. Por favor. Respecto a la... Yo puedo hablar de la legalidad vigente. La legalidad vigente preserva la declaración de los testigos menores, creo que suficientemente en la letra de la ley. Otra cosa es que algunas audiencias provinciales o algunos tribunales entiendan que la presencia del menor en el juicio oral, cuando tenga suficiente madurez, sea necesaria. Pero eso no quiere decir que tenga que estar en presencia exactamente del acusado. Basta leer el artículo 707, párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que la declaración de los testigos menores de edad o con discapacidad necesitados de especial protección se llevará a cabo cuando resulte necesario para impedir o reducir los total, evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado. Es decir, aunque el tribunal recabe la presencia del menor por preservar el principio de contradicción o porque entienda que la prueba preconstituida en la fase de instrucción no fue suficiente o no se hizo con las suficientes garantías, o entienda que exista la necesidad de que declare en el acto de juicio oral, existen mecanismos legales hoy día para preservar la confrontación, y el menor no tiene por qué estar delante de su agresor o del acusado. Y esto está en legalidad actual. Generalmente hay que distinguir los casos, ¿no? Pero ya en la fase de instrucción actualmente, ya los jueces de instrucción intentan que cuando se trata de, por ejemplo, de delitos sexuales supuestamente cometidos por parientes o ascendientes, lo que fuese, se hace de manera generalmente preservando y nunca, aunque se hace telemáticamente generalmente, o a través de la sala GESEL que he mencionado, o bien de forma que aunque se intente preservar la presencia, no que vea a la víctima al agresor, sino que que pueda el abogado de la víctima y la víctima, o sea, que el acusado pueda escuchar, eso sí, pero no tiene por qué ser visto ni tiene que estar. O sea, los jueces de instrucción ya procuran que eso no sea así. Eso es lo que está pasando hoy día, porque es que la ley ampara esa situación. No sé si respondo en parte a lo que se me preguntaba en ese sentido.
O sea, que un menor que ha sido víctima de una agresión sexual no va a ver a su agresor en un acto de juicio. Bueno, aquí en el chat... Kim, A ver. ¿me permites que intervenga? Sí. Vale, pues también contestando y al hilo de lo que ha dicho mi compañero, yo como juez de instrucción hace 2 días estaba de guardia y tuve que tomar declaración a 2 menores de 7 y 5 años. Esta declaración la hice de forma que, y además así está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y es lo que estamos intentando todos los jueces de instrucción hacer, a fin de no someter al menor 2 veces a un proceso en caliente, traerle al juzgado y en una sala especial donde se les está grabando, pero ellos no lo están viendo, se les practica el interrogatorio, lo que se llama prueba preconstituida. En otra sala está el juicio con los abogados defensores, con la acusación, con el Ministerio Fiscal y conmigo, oyendo lo que están diciendo los niños, a los que se les va transmitiendo las preguntas de las partes, y las preguntas se las va haciendo un psicólogo y un graduado social. Con toda la formación que tienen, pues están especializados en hacer las exploraciones a menores, sin que para que los menores sea traumático ni que sepan o entiendan que puedan estar dentro de un juicio. Y así se preservan todas las garantías y además, al ser prueba preconstituida, no van a ir al plenario. Se va a considerar prueba y se va a reproducir en el plenario. Y se ha respetado en todo momento todas las garantías constitucionales, legales del investigado, en estos momentos ya imputado en esa fase de prueba preconstituida, en esa fase de prueba preconstituida, y después ya va a hacer prueba plena en el plenario y no van a verle, en ningún momento van a conectar entre ellos. Y además también se evitan penas de banquillo, porque teniendo en cuenta que muchas veces los menores víctimas de violencia no lo son en realidad, sino que han sido inducidos a pensar que lo son por parte del progenitor, que la guarda y custodia a fin de acusar al otro progenitor, se ve en la prueba preconstituida la realidad de los hechos, pues están calientes y no han tenido tiempo, ni espacio, ni momento el progenitor que los tiene para ir influenciándoles que en esa prueba salga viciada o contaminada. Así que tranquila, que sí que estamos protegiendo a los menores, estamos protegiendo su exposición a un juicio que les pueda ser traumático y que les pueda marcar en el futuro, y no están en contacto nunca con el agresor. Y sobre todo, como ha dicho mi compañero, cuando son delitos bastante fuertes, como son delitos de agresiones sexuales, que ellos mismos hayan podido ser víctimas. Porque gracias por colaborar. Tenemos ahí que María Jesús, a través del chat, informa o dice que queda al arbitrio del juez. Lo dispone la ley. Es practicar la ley o no practicarla. Puedes no practicarla. Vale. También tenemos un apunte de otra persona que está participando de las jornadas, que pone: ese mismo artículo 707 también indica, incluyéndose la posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes en la sala mediante la autorización de las tecnologías de comunicación, que entiendo que es lo que nos acabas de exponer. Sí, claro. Me he referido al 707, párrafo segundo, que lo establece muy claramente. Pues es la legalidad vigente. Vale. María Jesús, ¿alguna pregunta más? Pone aquí, perdón, ¿hay transposición o no íntegra de las directivas? Pues no lo tengo claro. Sé que hay algo que no está, debería mirarlo, pero creo que sí que hay algo que no está exactamente transpuesto, y que en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal sí que se hace, pero ahora mismo no recuerdo cuál es el punto concreto que no está transpuesto. Vale. No sé si alguien puede aportar algún dato. ¿Alguien nos puede aportar algún dato al respecto? Pues de momento no. ¿Alguien más quiere hacernos alguna pregunta? Porque ya va siendo la hora de ir
cerrando el ciclo. ¿No hay más preguntas entonces, entiendo? Por el chat, desde luego, no las hay. Bueno, pues esperamos que esta primera jornada os haya sido positiva y hayamos podido ampliar un poquito más nuestros conocimientos al respecto. Si tenemos dudas, intentaremos que nos las paséis por escrito y nosotros se las haremos llegar a las personas que han compartido sus conocimientos en sus ponencias. E intentaremos haceroslas llegar a quienes nos digan nombre y apellido y forma de contacto. Muchas gracias por la participación, gracias a los que habéis colaborado de forma desinteresada, a estas jornadas, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Nos vemos en... Una pregunta. ¿A qué dirección de email he de enviar la ponencia? A proyectosfemupo@gmail.com. ¿Proyectos? Proyectos, con X, proyectos. Vale, sí, vale. Lo ponemos ahora por el chat. Vale. Anabel te lo hace llegar por el chat. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y os emplazo al próximo jueves, día 10 de junio, a las 5:30. Gracias.